No, al revés. Para que se vea un poquito más el bombillo. Falta de luz. No, para que se vea más el bombillo. Bueno, muy buenas tardes. Creo que ya estamos en vivo. Vamos acá a ajustar algunas cositas. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Seguimos con nuestras prácticas de conocimiento de sí mismo. Todos los viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo estas prácticas con la finalidad de poner en práctica, valga la redundancia, todo lo que vamos aprendiendo a través de las conferencias que se van viendo entre semana. Estamos viendo conferencias de fase A y de fase B, y estas prácticas pues pretenden que profundicemos, detallemos y experimentemos todo lo que vamos aprendiendo. Entonces pues hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tratar una práctica muy interesante relacionada con la meditación reflexiva, pero nos vamos a enfatizar en cómo desarmar un yo, cómo saber exactamente cuál es la estructura, cómo saber exactamente cuál es la composición de un defecto psicológico, y de esta forma nos va a quedar muchísimo más fácil, se los aseguro, eliminarlo o avanzar en la eliminación del yo. Muchos de nosotros de pronto ya aprendimos a eliminar defectos psicológicos a través de la muerte en marcha y a través de la muerte reflexiva, pero aún tenemos muchas dudas. También esta práctica del día de hoy busca resolvernos muchas dudas sobre lo que es la meditación reflexiva, o estamos tratando de avanzar en el estudio de un defecto y como que sentimos que estamos estancados, que no podemos avanzar, que no podemos comprender cosas. Entonces la práctica de hoy va más que todo enfatizada hacia allá, hacia que encontremos como esa salida para poder avanzar más en la eliminación del defecto. Entonces, pues vamos a esperar unos minuticos que se unan algunas personas. Ya se están uniendo a la transmisión varias personas. Vamos saludando a las personas que se van uniendo. Saludamos a Magdalena Disla, que nos está saludando. A Guido Antonio Moreno Lenis, que también siempre nos acompaña. Saludamos a Indiana Amancay, que también nos está saludando. A Ray Pérez, a Olga Chávez, a Cristian Rafael, a Oscar García, a Ninfa Nava. Hola Ninfa, ¿cómo te encuentras? Saludamos también a Ruby Santillán, a Magdalena, que nos dice, wow, súper chulo, no sabía que lo hacían todos los viernes. Sí, Magdalena, todos los viernes estamos haciendo prácticas guiadas. Cada viernes obviamente una práctica diferente, pero este es el horario de prácticas. Saludamos también a Luis Blanco, a Joana Montoya, que también nos está acompañando. Saludos, Joana. A Oscar Bedoya y a Ucaris Quiroz, que ya se están uniendo a la transmisión, y pues a todas las personas que en este momento se están uniendo, nos están acompañando en esta transmisión. Y pues vamos a empezar a hablar entonces de este tema. Vamos a hacer una introducción muy corta para explicarles cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar el día de hoy, porque hay una técnica bien interesante. Y después pues vamos a iniciar con la práctica. Lo único que les recomiendo, si quieren participar de la práctica del día de hoy, pues además de tener el ánimo y la disposición para hacer la práctica, es de pronto tener una libretica y un esfero, y pues ojalá estar en un lugar tranquilo donde ustedes puedan concentrarse y puedan hacer la práctica con tranquilidad. ¿Listo? De resto ya pues cada uno decide cómo quiere participar de esta práctica. Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar, pues me gustaría presentarme. Sé que de pronto hay personas nuevas hoy, entonces pues me presento. Mi nombre es Jenny Acero, soy conferencista de conocimiento de sí mismo. Estoy dictando conferencias en el horario del martes a las 6 de la tarde hora Colombia, y también hay otros compañeros que están dictando las conferencias los demás días de la semana. El lunes se está dictando la conferencia de fase B, el miércoles se está dictando una conferencia de fase A, el jueves también, el viernes estamos haciendo las prácticas guiadas, y el sábado y domingo también se están dictando conferencias de fase A las 6 de la tarde. Entonces ustedes pueden escoger el horario que más les convenga. En este momento, en el ciclo del martes y jueves, ya vamos terminando ciclo, ya vamos para el final del ciclo, mientras que en el ciclo de los sábados y domingos sí el ciclo va hasta ahora empezando. Entonces pues ya cada persona se va acomodando
al horario que le quede mejor. Recuerden que son conferencias continuas, gratuitas y de entrada libre. ¿Esto qué quiere decir? Que si se terminan las 50 conferencias, ustedes van a tener la oportunidad de empezar un nuevo ciclo. Siempre se van a estar de forma continua dictando las conferencias. Se empezaría desde la 1 cuando termine el ciclo. Y por lo tanto, si ustedes llegaron a la conferencia 20, por ejemplo, no hay ningún problema porque en el siguiente ciclo van a poder ver las conferencias que no pudieron ver en este ciclo. Entonces, esa es digamos que la ventaja de que sean cíclicas y que sean continuas. Listo, empecemos entonces a hablar de esta práctica guiada del día de hoy, que se denomina desarmando al yo psicológico. Recuerden también que ustedes pueden formular sus preguntas en los comentarios de este video y en un momento pues le daremos un espacio a responder esas inquietudes. La idea es que nos quede muy claro cómo hacer esta práctica, cómo desarmar al yo psicológico, cómo avanzar en la eliminación del yo psicológico y que podamos resolver todas nuestras dudas. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de esta práctica? Bueno, el objetivo de esta práctica va a ser identificar cuáles son las partes de un yo o cómo está estructurado o constituido un yo para poder avanzar en su eliminación, ¿sí? La idea es que el ejercicio que hagamos el día de hoy lo sigamos haciendo con el defecto psicológico o los defectos psicológicos que estamos estudiando. Ya en este momento la mayoría de ustedes, no todos porque sé que hay personas nuevas, pero la mayoría de ustedes ya deben tener un defecto psicológico el cual están estudiando o el cual están trabajando en meditación reflexiva. Es decir, que le están dedicando una parte de su tiempo, una parte de su día para la eliminación, sea un defecto de la lujuria, sea el defecto de la masturbación, sea un defecto de la ira, bueno, el defecto que ustedes hayan decidido trabajar. Muchos de ustedes ya tienen un defecto que están trabajando en su diario vivir. Las personas que no, pues a partir de hoy podrían empezar a trabajar ese defecto. Con el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy podrían empezar ese trabajo, pero recuerden que esto es un trabajo constante. No es que hacemos hoy el ejercicio y ya no volvemos a meditar ese defecto o no volvemos a estudiar ese defecto, sino que la idea es que sigamos haciendo este trabajo continuamente, estudiando cada una de las escenas de nuestro diario vivir. Recuerden también que todas estas prácticas de meditación reflexiva o de meditación de guerra, de meditación sobre un yo psicológico, se hacen sobre escenas vividas, ¿sí? Nosotros acá no nos vamos a romper la cabeza tratando de sacar respuestas inventadas de nuestra mente, no. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar nuestra propia vida, vamos a mirar las escenas que hemos vivido físicamente, preferiblemente, también se pueden utilizar algunas escenas astrales, pero las escenas que más vamos a utilizar son las escenas físicas, lo que nos ha pasado. Si yo estoy estudiando la ira, pues voy a mirar una escena en donde tuve una discusión muy fuerte con alguien y se me salió mucho ese defecto de la ira. Si estoy trabajando la masturbación, pues voy a mirar una escena fuerte donde alimenté ese defecto de la masturbación. Si estoy trabajando la pornografía, pues voy a recordar una escena donde alimenté el defecto de la pornografía y lo voy a hacer detalladamente. Y a partir de esa escena, pues voy a empezar a analizar muchas de las cosas que vamos a ver en la práctica del día de hoy. Entonces recordemos que todas estas prácticas se van a hacer en base a escenas, ¿sí? Y de esa forma vamos a poder extraer la sabiduría que se resume en esa palabra bueno, como se nombra este curso, que es conocimiento de sí mismo. Vamos a empezar a tener un conocimiento de nuestros propios comportamientos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a utilizar la simbología astral, algo de lo que es la simbología astral, para poder partir el defecto, para poder clasificar el defecto, para poder identificar cuáles son las partes de un defecto. Muchos de ustedes ya saben algo de esto, ya saben que para poder interpretar los sueños se utiliza la simbología astral y muchos de ustedes, la mayoría tal vez ya tienen este archivo donde aparece este dibujito que ustedes están viendo acá en pantalla, este archivo en donde se identifica cuáles son los símbolos astrales, ¿sí? Entonces dentro de esos símbolos astrales ahí se mira, bueno, qué significa el agua, qué significa un animal, qué significa una flor. También se está mirando qué significan las partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos soñamos algo, nos soñamos que nos duele la cabeza, entonces nosotros vamos y miramos ese archivo de la simbología y vemos que la cabeza tiene que ver con la mente.
¿Sí? Ah, listo. Entonces ya sabemos que si me duele la cabeza es porque de pronto estoy teniendo un problema con la mente, estoy alimentando mucho los defectos de la mente y por eso aparece ese dolor en el mundo astral. Entonces eso me ayuda a interpretar mis astrales, ¿sí? Si de pronto yo me sueño que me golpeé una rodilla, ¿sí? O que me voy a golpear, me golpeé las dos rodillas y yo miro la simbología, que aquí pues se ve muy pequeño, pero pues me imagino que muchos de ustedes ya tienen este archivo. La rodilla simboliza el orgullo. Entonces, si yo me sueño que me golpeé en la rodilla, pues me están diciendo que viene una prueba de orgullo o que estoy viviendo una prueba de orgullo o posiblemente me están invitando a trabajar este defecto del orgullo. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo en nuestro avance interior, el conocer todos estos símbolos de qué significa cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pues resulta que todo esto, que es la simbología astral relacionada con nuestro cuerpo físico, lo podemos utilizar también para identificar las partes de un yo psicológico. Nuestros defectos psicológicos hacen parte del mundo astral lunar, obviamente, porque son defectos y tienen nuestra energía atrapada en su interior. Pero ellos tienen que ver con el mundo astral, que es donde están nuestros pensamientos y es donde están nuestras emociones. Por lo tanto, nosotros también debemos saber que cada defecto psicológico puede ser considerado como un individuo, ¿sí? Un individuo que piensa, un individuo que siente, un individuo que tiene opiniones, que opina, un individuo que hace, un individuo que desea. Entonces, así es como debemos identificar cada defecto psicológico, un individuo. O sea, nosotros tenemos en nuestro interior muchos individuos. Entonces tenemos el individuo de la envidia, el individuo de la ira, el individuo de la lujuria. Son muchas personitas que habitan dentro de nosotros mismos. Eso pues creo que ya lo hemos hablado ampliamente en otras conferencias, pero pues vale la pena recordar. Entonces cada defecto es un individuo en particular, tiene su propia personalidad, tiene su propia forma de ser, su propia forma de hablar, de manifestarse. No es igual cuando yo hablo estando identificada con el defecto de la ira, ¿sí? No es igual mi tono de voz, no es igual las palabras que utilizo, los gestos, el manoteo de las manos, no es igual a cuando estoy identificada con el defecto del enamoramiento, de la lujuria. Es completamente distinto. Son dos individuos completamente diferentes. Entonces, si queremos estudiar a un yo, lo primero que debemos entender es esto, que cada defecto es un individuo único, particular, diferente a los demás. Y tiene, pues obviamente, un porcentaje de nuestra conciencia o de nuestra energía atrapada en su interior, como lo podemos ver acá. Listo, entonces ya entendiendo eso, pues si cada defecto es un individuo, pues a cada individuo de estos nosotros podemos identificarle cuáles son sus partes y qué significa cada una de esas partes. Y de esta forma vamos a aprender a desglosar el defecto. Entonces nos va a quedar mucho más fácil eliminar un defecto cuando nosotros tenemos la capacidad de desglosarlo, de mirar cuáles son sus partes. Eso nos va a ayudar muchísimo en el avance hacia la eliminación de cualquier defecto psicológico. Más que si nosotros lo miramos como simplemente una unidad, pues lo vamos a ver como muy imposible de eliminar. Lo vamos a ver muy grande, no vamos a comprenderlo, nos va a quedar difícil comprenderlo. Mientras que si empezamos a desglosarlo, a mirarle los detalles, que esa es una técnica relacionada con la muerte en marcha, pero que también se puede usar para la meditación reflexiva, pues nos va a quedar mucho más fácil avanzar en el defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay un dibujito en donde yo coloqué, digamos que las partes más básicas o más importantes que pueden llegar a estructurar un yo. Sí, acá habían muchas más partes y sería muy bueno que llegáramos a hacer este estudio completo. Pero digamos que hoy vamos a enfatizarnos en las partes más importantes. Vemos, por ejemplo, que aquí está la cabeza del yo o del defecto psicológico. Y esa cabeza del yo, pues tiene una mente. Y esa mente tiene unos pensamientos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los pensamientos de ese defecto psicológico. El cabello tiene que ver con la castidad. Entonces, vamos a mirar qué parte de nuestra castidad ese defecto tiene atrapada. ¿Cierto? Entonces ahí podemos empezar a ver muchos detalles de ese yo. Vamos a ver también cómo este defecto nos impide llegar a la castidad. Encontramos acá, por ejemplo, la cara, que es la personalidad. Entonces todo defecto tiene su propia personalidad.
Y la personalidad está relacionada con el que dirán, con el que pensarán, con mi imagen, con lo que yo aparento ante los demás, ¿cierto? Entonces, cómo este defecto que yo estoy estudiando, que yo identifiqué, que quiero empezar a estudiar o que ya vengo estudiando, cómo es su personalidad, ¿sí? O cómo influye en mi personalidad. También podemos mirar el cuello y la garganta del yo y ahí vamos a identificar cuál es el verbo de este yo. Vamos a identificar qué palabras dice este yo, cómo gasta la energía motriz este yo a través de las palabras. Está la espalda que tiene que ver con la traición, entonces vamos a identificar cómo funciona la traición de este yo. El deseo, la justificación y la mala voluntad. Entonces, ¿cuál es el deseo de este yo? ¿Cuáles son las justificaciones para alimentar ese deseo? ¿Y cuál es la mala voluntad o cómo son sus actos para ya terminar, pues obviamente atrapando mi conciencia? Acá en la región umbilical, por ejemplo, podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el centro emocional. Ahí encontramos todos los sagrados o los desagrados que tiene este yo. Entonces, ¿qué le gusta a este defecto? ¿Qué le disgusta a este defecto? ¿Sí? Cuando siente placer este defecto, cuando siente dolor este defecto. ¿Qué hace este defecto para buscar ese placer? ¿O qué hace el defecto para alimentar el dolor? Entonces todo eso haría parte de esa región umbilical que tiene nuestro defecto. Acá está también los órganos sexuales del defecto y ahí tendríamos que mirar cómo este defecto activa nuestro centro sexual, en qué momentos este defecto nos lleva a sentir morbo. ¿Sí? Y también vamos a mirar toda la parte motriz, cómo este defecto nos hace movernos, nos hace manotear, nos hace hacer gestos, toda la parte motriz de nuestro cuerpo, cómo la maneja este defecto. Vemos también, por ejemplo, acá el muslo, que tiene que ver con el centro instintivo, entonces ahí podríamos identificar cuáles son los deseos de este yo, en qué momentos este defecto se siente ansioso, cómo es la ansiedad de este defecto. En la rodilla podríamos identificar el orgullo, cuál es su relación con el orgullo. Y en los pies podríamos identificar el camino espiritual. Entonces, ¿para dónde me está llevando este yo? ¿Qué está haciendo con los pies este defecto? ¿Cómo me está dirigiendo con los pies este defecto? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo me está impidiendo encaminarme en el verdadero camino que es el camino espiritual? ¿Cómo me está alejando de mi ser? Me está llevando para otro lado. Esto es como un resumen básico de lo que ustedes pueden hacer con este dibujito que tienen en la simbología astral. Ustedes de ahí pueden sacar muchísima sabiduría. Acá yo simplemente identifiqué cosas muy generales, pero ahí ustedes se van dando cuenta que si empezamos a mirar cómo es la estructura de un defecto, pues nos va a quedar muy fácil ver muchísimos detalles de ese defecto. Vemos también que, por ejemplo, en esa simbología astral se habla de que el brazo derecho tiene que ver con la voluntad, al igual que la pierna izquierda. Y el brazo izquierdo tiene que ver con la justicia, al igual que la pierna derecha. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos soñamos en el mundo astral, tenemos una herida en nuestro brazo derecho, entonces vamos a hablar de que las manos o los brazos también tienen que ver con las obras. Entonces, si hay una herida en el brazo derecho es porque yo hice algo, ¿sí? Alimenté alguno, hice una acción, llevé a cabo una obra, ¿sí? Y pues la voluntad, digamos que no fue hacia la conciencia, sino que fue hacia el ego. No tuve la voluntad para hacer lo correcto. Entonces yo aparezco con mi brazo derecho herido, me están diciendo que posiblemente perdí una prueba, porque no tuve la voluntad para hacer lo que tenía que hacer, o hice lo que yo quería que yo hiciera. Entonces esa simbología astral nos va a ayudar muchísimo, no solo a interpretar los astrales, sino también a desmenuzar y a detallar nuestro propio defecto psicológico. Bueno, entonces acá, a esta altura, me imagino que ya cada uno de ustedes sabe qué defecto psicológico va a eliminar. ¿Sí? Me imagino que ustedes o ya vienen estudiando un defecto, ¿sí? Y lo vienen estudiando todos los días, le están dedicando media hora, 1 hora, 2 horas, bueno, lo que cada uno de ustedes determine. O si son nuevos, si hasta ahora empiezan a, digamos que a conocer acerca de esta técnica de la muerte psicológica, pues ustedes en este momento pueden escoger un defecto que quieran eliminar. ¿Cómo saben qué defecto van a empezar a estudiar? Pues hay varias formas de saber. Una de las formas de saber qué defecto voy a estudiar es mirando cuál es el defecto que más energía me está haciendo perder en el diario vivir, que más problemas me está generando, un defecto muy fuerte en mí que realmente quiero quitarme. Sí, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que soy de muy mal genio, que todo me genera mal genio, entonces podría llegar a eliminar ese defecto. Pero también puedo darme cuenta
que, por ejemplo, en los defectos de la lujuria existe muchísima energía atrapada, ¿sí? En el defecto de la masturbación, en el defecto de la pornografía. Entonces también podría llegar a trabajar un defecto relacionado con la lujuria. También podría llegar a preguntar en el mundo astral o en el mundo de los sueños, preguntarle a la Madre Divina antes de acostarme, antes de hacer mi práctica de desdoblamiento astral, o en el momento en que yo determine el objetivo de mi práctica, preguntar que por favor me muestren en el astral cuál es el defecto más urgente de eliminar. Pero digamos que para este ejercicio podemos escoger el defecto que veamos que es más urgente eliminar en nosotros. Listo, entonces ya teniendo identificado nuestro defecto psicológico, vamos a hacer la práctica. Esta práctica pues no la voy a explicar anteriormente para después hacerla, sino que la vamos a ir haciendo y a medida que la vamos a ir haciendo pues les iré explicando cada uno de los pasos. Va a ser como mucho más sencillo hacerlo así. Les recuerdo que lo único que necesitamos, si ustedes así lo quieren, no es necesario, 100% necesario, pero si así lo quieren, si les parece más fácil, es tener un cuaderno o una libretica para hacer algunas anotaciones, ¿sí? Y si no, pues simplemente si les queda fácil concentrarse sin necesidad de escribir en un cuaderno, también lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la práctica del día de hoy es, como siempre, la conjuración del Belilín y el círculo mágico, que es un canto. El Belilín es un canto para limpiar las energías negativas que se encuentran en el ambiente donde nos encontramos, digamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el lugar donde estemos pueden haber larvas o pueden haber energías negativas que nos van a interrumpir en la concentración y en la armonía que necesitamos para la práctica. Por lo tanto, este canto lo que va a hacer es alejar esas energías negativas y luego vamos a hacer un círculo mágico para cerrar el ambiente o cerrar el lugar para que esas energías negativas no vuelvan a entrar al lugar donde nos encontramos y podamos estar en armonía y tranquilidad para hacer nuestra práctica. Entonces vamos a poner en la disposición, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos en el corazón, vamos a intentar quedarnos ahí en el instante, no admitir ningún pensamiento y vamos a empezar a hacer el canto del Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora nos disponemos a hacer el círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este espacio, con el fin de hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Ya hicimos nuestro canto del Belilín y el círculo mágico. Las personas que de pronto sean nuevas y no conozcan este tema pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de sí mismo. Ahí van a encontrar la conferencia 7 y en esa conferencia encontrarán toda la explicación referente al Belilín y al círculo mágico y a las demás
conjuraciones o herramientas de protección. También lo van a poder encontrar en nuestro canal Conocimiento de sí mismo en vivo. También la conferencia 7, que es la conferencia que hemos dictado en vivo por esta misma página de Facebook. Ahí también encontrarán todo lo referente a este tema. Listo, sigamos con nuestra práctica. Vamos a hacer ahora una petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que nos asistan en esta práctica de meditación reflexiva, que tiene como finalidad identificar cuáles son las partes de un defecto y desarmar un defecto para poder eliminar. Entonces cada uno va a cerrar sus ojos, se va a concentrar en su corazón y va a invocar o a pedirle a su Padre y a su Madre Divina que los asista en la práctica con sus propias palabras. Podría ser de esta forma un ejemplo: Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, les pido humildemente, si es tu voluntad, me asistan en esta práctica de meditación reflexiva para trabajar sobre un defecto psicológico, encontrar sus partes, su estructura y eliminarlo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una pequeña relajación. Voy a tratar de que sea muy corta, porque la idea de esta práctica no es que la relajación sea muy amplia, porque no vamos a dormirnos, sino que lo que vamos a hacer es simplemente a tener un estado correcto, tanto emocional como mental, como físico, para poder realizar nuestra práctica de meditación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es relajar nuestro centro o nuestro cerebro emocional, nuestra función emocional, y para eso vamos a respirar profunda y lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Lo vamos a hacer durante 6 veces, 6-7 veces, tratando de calmar o de relajar toda nuestra emoción, nuestra parte emocional. Si en este momento tenemos estados de angustia, de agrado, de desagrado, de preocupaciones, bueno, lo que sea que esté alterando nuestra emoción, que se siente acá a la altura del ombligo, pues vamos a utilizar la respiración para descargar esa pesadez emocional. Entonces vamos a inhalar, a exhalar. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de relajación de nuestra mente. Entonces, para relajar nuestra mente, seguimos con los ojos cerrados, concentrados en nuestro corazón. Vamos a seguir con nuestra respiración profunda, pero ahora vamos a tratar de escuchar y sentir los latidos de nuestro corazón.
En el caso de que nos quede difícil sentir o escuchar los latidos de nuestro corazón, vamos a tratar de escuchar nuestra respiración. Ahora con el oído vamos a empezar a identificar los sonidos que están a nuestro alrededor. Vamos a empezar a identificar los sonidos más cercanos a nosotros. Comenzamos por la respiración y ahora vamos a empezar a buscar sonidos cada vez más lejanos. Escuchamos el sonido y lo dejamos ir y buscamos uno más lejano. Vamos a agudizar nuestro oído y vamos a hacer un esfuerzo por escuchar sonidos muy lejanos. Ahora vamos a devolvernos desde los sonidos más lejanos hacia los más cercanos. Hasta que volvamos a sentir de nuevo los latidos de nuestro corazón, a escuchar los latidos de nuestro corazón o a escuchar nuestra respiración. Vamos ahora a relajar nuestro cuerpo físico. Para esto, vamos a imaginar y a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo físico. Vamos a sentir e imaginar, a dirigir toda nuestra atención hacia nuestro pie derecho. Sentimos completamente nuestro pie derecho y lo soltamos, lo relajamos. Ahora vamos a sentir toda nuestra pierna derecha, pantorrilla, rodilla, muslo. Sentimos toda nuestra pierna derecha, incluyendo nuestro pie, y lo soltamos, lo relajamos. Sentimos ahora nuestro pie izquierdo, dirigimos la atención hacia allá, lo sentimos los músculos, huesos, los nervios, y lo soltamos, lo relajamos. Sentimos toda nuestra pierna izquierda, por dentro, por fuera, músculos, nervios, huesos, lo sentimos y lo soltamos, lo relajamos. Vamos con nuestra imaginación ahora a dirigir la atención hacia nuestro centro sexual. Vamos a sentir el centro sexual, todos nuestros órganos sexuales, y los vamos a soltar, a relajar. Vamos ahora a sentir nuestro tronco. Vamos a sentir nuestros órganos internos, estómago, intestino, hígado. Vamos a subir hacia nuestros pulmones, nuestro corazón, y vamos a sentir todo nuestro tronco, por dentro y por fuera. Y lo vamos a soltar. Vamos ahora a dirigir la atención hacia nuestra mano derecha,
Sentimos nuestra mano derecha con todos sus dedos, la palma, y la soltamos. Sentimos la muñeca, sentimos todo el brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de nuestros dedos, y lo soltamos. Sentimos ahora nuestra mano izquierda, nuestra muñeca, nuestro antebrazo, nuestro codo, nuestro brazo izquierdo. Ahora lo sentimos y lo imaginamos en su totalidad. Y lo soltamos. Vamos ahora a concentrarnos en nuestra espalda. La parte alta de la espalda la vamos a sentir y a visualizar. Y la vamos a soltar, a relajar. La parte media de la espalda la sentimos, la visualizamos, la soltamos. La parte baja de la espalda la sentimos, la visualizamos y la soltamos. Vamos ahora a imaginar un fuego que asciende desde la parte baja de la espalda por toda la columna vertebral, lentamente, relajando toda nuestra columna vertebral, nuestra médula espinal, hasta llegar a nuestro cuello. Vamos a sentir los músculos de nuestro cuello, de nuestros hombros, y los vamos a soltar, a relajar. Sentimos y visualizamos ahora nuestro rostro, ojos, nariz, mejillas, boca. Sentimos los músculos, los nervios, los huesos, y los soltamos. Visualizamos ahora toda nuestra cabeza, nuestro cerebro, cuero cabelludo y cada uno de nuestros cabellos. Los sentimos, los visualizamos y los soltamos. Listo, esa fue la relajación de nuestro cuerpo físico a través de la imaginación. Y ahora vamos a empezar el ejercicio. Le pediría el favor a Leo que me traiga una libretica, que otra vez se me olvidó. Y vamos a empezar con el peso del yo, el peso del defecto. Entonces vamos a identificar cuánto pesa este defecto. Me imagino que ya cada uno de ustedes tiene identificado su defecto, sabe qué defecto va a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a pesar el defecto? Vamos a calcular cuántas veces en el día, en un día, se manifiesta este defecto. ¿Sí? Si ustedes están estudiando el defecto del mal genio, pues van a identificar cuántas veces al día yo alimento el defecto del mal genio o me pongo de mal genio, ¿sí? Me da ira. ¿Cuántas veces al día? ¿Cómo lo pueden identificar? Mirando el día de hoy. Entonces ustedes van a mirar, bueno, hoy tuve mal genio 5 veces, 6 veces, 3 veces, 2 veces, 12 veces, etcétera. O sea, ya ustedes van a mirar, de acuerdo a este día que acaba de pasar, cuántas veces se manifestó ese defecto, ¿sí? Después de que ustedes ya identifiquen cuántas veces se manifestó ese defecto en este día, ustedes lo van a multiplicar por el número de días de una semana, que serían 7 días. Entonces multiplican esas, digamos, si fueron 5 veces, por 7. 5 por 7, 35 veces que se manifestó ese defecto en una semana, ¿sí? Y me prestas el celular, por favor, para contabilizar el tiempo. Gracias. Listo, entonces fueron 35 veces, ¿cierto? Ahora vamos a calcular un mes, ¿sí? Entonces cada mes tiene 4 semanas. Entonces multiplicaríamos las 35 veces por 4, que nos daría 140, ¿cierto? Y ya teniendo el cálculo de un mes, ahora lo vamos a multiplicar por el número de meses que tiene un año. En este caso, un año tiene 12 meses. Entonces vamos a multiplicar ese valor por 12. Ese valor nos daría el valor del peso del yo en un año, ¿cierto? Pero como el defecto no solo se ha manifestado en un año, sino que lleva manifestándose varios años de mi existencia, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a identificar cuándo fue la primera vez que se me manifestó este defecto.
Entonces, la primera vez que yo sentí mal genio fue cuando tenía 3 años, que me acuerde, el primer momento en que se acuerden, no importa si de pronto antes hubo alguna manifestación y no se acuerdan, de la que ustedes se acuerden. ¿Sí? Entonces, la primera vez fue a los 3 años o a los 5 años, o si es el yo de un yo lujurioso, entonces si fue, por ejemplo, la masturbación, ¿cuál fue la primera vez que la persona se masturbó? Si fue cuando tenía, no sé, 14 años, 10 años, etcétera. Si es un defecto de la pornografía, pues cuándo fue la primera vez que la persona vio pornografía, empezó a alimentar ese yo. Entonces, a partir de ahí, digamos, si fue a los 10 años, entonces la persona mira de esos 10 años a este momento cuántos años han pasado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy mirando el mal genio, pues yo digo, bueno, la primera vez que me acuerdo fue a los 5 años. Si en este momento tengo 35 años, pues ya pasaron 30 años en que lleva alimentándose este efecto. Entonces yo multiplico el resultado que me dio en ese año, ¿sí? Por el número de años que lleva manifestándose el defecto. Eso me va a dar un resultado, ¿sí? Bueno, digamos que hipotéticamente, ¿sí? Nos había dado 140 por un mes, por 12 meses nos da 1680 y por 30 años nos da 50.400. Entonces, 50.400 veces se ha manifestado ese defecto en esta existencia. Entonces, ese es el peso del yo. Vamos a identificar en 5 minuticos, ¿sí? Rápidamente vamos a hacer esa cuenta y vamos a identificar cuál es el peso de nuestro defecto. ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio. Voy a contabilizar y ya más adelante les voy a decir para qué se utiliza esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de hacer? Entonces, identifiquemos el peso del defecto desde ya.
Listo, entonces ya identificando el peso del yo, pues podemos darnos cuenta cuál es el trabajo que tenemos que hacer con este yo. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, el peso me dio 1.108.800 veces que se ha manifestado en esta existencia. Obviamente esto no es un cálculo completamente exacto, ¿no? Es un promedio, es algo por encima, digámoslo así. Entre más ustedes le dediquen tiempo a esto, pues más lo van a poder hacer de una forma exacta. Pero digamos que ya tenemos una idea de cuánto más o menos puede pesar este yo. Entonces, en este caso nos damos cuenta que es un yo muy pesado, ¿sí? Y por lo tanto, pues sabemos que tenemos que dedicarle más tiempo, más dedicación para poder eliminarlo. Si el peso del yo no es tan grande, ¿sí? Digamos si nos da 1.000, por ejemplo, 1.000 veces en la existencia o 5.000, pues ya es un yo que no es tan grande y que no nos vamos a demorar tanto tiempo en eliminarlo. También es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros empezamos a estudiar un defecto, pues no lo vamos a soltar hasta que lo eliminemos. Una cosa es la muerte en marcha, que en nuestro diario vivir nosotros estamos eliminando pues cada detalle que se va manifestando, que algo me sacó del instante, una preocupación, me di cuenta que eso estaba mal y digo, madre mía, elimíname este defecto, que sentí como envidia porque alguien obtuvo algo que yo quería, entonces me doy cuenta que eso es envidia, que está mal y le digo a Madre Divina, elimíname este defecto y todo el día estoy eliminando defectos psicológicos, esa es la muerte en marcha. ¿Cierto? Cualquier pensamiento, emoción, recuerdo, futurización. Voy identificando que es un defecto, que debo eliminarlo y le pido a la Madre Divina que lo elimine. Pero ya en la meditación reflexiva es cuando yo dedico parte de mi día, como les decía, puede ser por ejemplo 1 hora diaria, a estudiar un yo específico. Y voy a dedicarme a estudiar las escenas de este yo para poder sacar sabiduría sobre este yo y para poder eliminarlo en su totalidad. En este caso, cuando yo escojo un defecto en meditación reflexiva y ya tomé la decisión de empezar a eliminarlo, yo no debo soltar ese defecto hasta que ya lo haya eliminado completamente, hasta que ya no haya ni un solo pensamiento, ni una sola emoción de este defecto. Entonces, hasta ese momento ya yo podría empezar a estudiar otro defecto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes se van a dar cuenta si eliminaron un defecto, sea porque ya lo ven en el astral muerto, al comienzo ustedes lo ven sin un brazo, o que ustedes se dan cuenta que le dieron la pierna, ustedes van a darse cuenta de ese proceso en el astral, o también se van dando cuenta en su propia manifestación en el diario vivir, se van a dar cuenta que ya empieza a bajar esa ansiedad, ese deseo, esos pensamientos, esos agrados, esos desagrados que alimentaban a ese yo. Si es por ejemplo el mal genio, pues la persona se empieza a dar cuenta que ya no le da mal genio lo que antes le daba mal genio, y que ya es muy difícil que alguien le saque la ira, que alguna situación le genere ira, entonces es porque ya va avanzando muy bien en el trabajo de este defecto. Bueno, eso era un paréntesis. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a empezar ahora a mirar cuál es la cabeza del yo. Y vamos a dedicarle 5 minutos a mirar la cabeza del yo. ¿Y qué es mirar la cabeza del yo? Pues como lo mirábamos en el gráfico, es la mente, lo que el yo piensa. Entonces ustedes van a empezar a hacer una lista durante estos 5 minutos recordando una escena, escojan una escena, porque nosotros no podemos inventar cosas de un defecto, ¿sí? La meditación siempre va a ser sobre escenas vividas. Entonces escojan una escena donde se manifestó ese defecto de lujuria o ese defecto de ira, el defecto que ustedes quieran eliminar, ¿sí? Una escena vivida y en esa escena miren qué pensaron, qué les dijo su mente, qué pasó por su mente, ¿cierto? ¿Qué imaginaron mientras estaban en esa escena? ¿Qué proyectaron a través de la mente? ¿Qué recordaron en ese momento? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las opiniones que tuvieron en ese momento? ¿Qué manifestaciones de la personalidad, que es la cara? Porque aquí también vamos a mirar la cara, hubo. ¿Sí? Entonces de pronto hubo preocupaciones por el que dirán, por la imagen, por el que pensarán. ¿Sí? Entonces si hubo manifestaciones de la personalidad, ¿cómo fueron? ¿Qué dijeron esos pensamientos, esas emociones? Perdón, esos pensamientos. Vamos a enfatizar no solo en la cabeza, no vamos a mirar emoción, sino solo mente. Entonces vamos a dedicarle 5 minuticos a este ejercicio. Ustedes van a hacer un listado, lo que les alcance en esos 5 minuticos, de todo lo que pensó, imaginó, proyectó, opinó este efecto. Les recuerdo, mirando una escena vivida, o sea, recordando una escena vivida. ¿Listo? Entonces vamos con 5 minuticos.
Para las personas que son nuevas, simplemente recuerdan la escena, ¿sí? Y en la escena, por ejemplo, una escena de mal genio, ¿sí? Una pelea con alguien, entonces ustedes miran qué dijo la mente, qué pensó, entonces la mente dijo, no, pero yo cómo me voy a dejar, pero quién se cree, ¿sí? Entonces, todo lo que su mente va diciendo en ese momento, ustedes lo van anotando. Y a cada detalle que ustedes van encontrando, ¿sí? Que van anotando en su lista, lo van eliminando con la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto. Porque la idea no es solo identificar el detalle, sino también ir eliminándolo, ¿sí? De pronto un pensamiento dijo, no, pero es que si grito acá los demás se van a dar cuenta, entonces ahí está la personalidad, la cara, ¿sí? Entonces, madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? No, pero es que me voy a vengar, madre mía, elimíname este defecto. Hay alguna una escena imaginativa en la mente donde ya se está imaginando que se está vengando, es la imaginación, entonces la observo y elimino el defecto, madre mía, elimíname este defecto. Y así con todos los defectos que vaya eliminando, que vaya encontrando en la escena vivir. Listo, ese sería el primer ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio.
Ahora, como tercer punto, vamos a identificar cuál es el tronco del yo o del defecto. Entonces, pues en el tronco vamos a encontrar principalmente todo lo que es la parte emocional, y ahí vamos a identificar qué siente este yo, cómo siente este yo. Para eso simplemente tenemos que mirarlo en una escena. Recuerden que estadísticamente una muestra es la representación de una población. Acá es lo mismo. Ustedes solo identifican una escena, puede ser una escena del día de hoy o una escena muy fuerte de ese yo, la que ustedes quieran, que recuerden bien. Y en esa escena ustedes miran cómo se manifestó ese yo, cómo sintió ese yo, y eso ya lo representa en todas las escenas de su vida. ¿Sí? Así de sencillo. Esa es una de las ventajas de poder identificar un yo, que el yo siempre se va a manifestar de la misma forma, siempre va a tener los mismos comportamientos. Entonces, en este caso, vamos a mirar qué sintió en esa escena que estamos escogiendo, en esa misma escena que miramos en el ejercicio anterior, qué sintió ese yo, ¿sí? Durante la escena. Sintió rabia, sintió desagrado, sintió miedo, sintió angustia, ¿sí? ¿Cuáles fueron los sentimientos de ese defecto? Y a cada emoción que recordemos, sea agradable o desagradable, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que elimine esa emoción que acabamos de recordar, ¿sí? También vamos a poder mirar qué deseó. Entonces tuvo ganas de salir corriendo, tuvo ganas de gritar, tuvo ganas de llorar. Entonces voy recordando cada uno de esos deseos y, Madre mía, elimíname este defecto. Y también vamos a mirar las obras, o sea, vamos a mirar qué hizo. Entonces, mientras estaba peleando, por ejemplo, mientras estaba discutiendo, perdón, de pronto manoteó, ¿sí? Entonces movió las manos, las manoteó, ¿sí? De pronto se cogió la cabeza, ¿sí? De pronto apretó los puños. Entonces, ¿cuáles fueron tus actuaciones? ¿Sí? De cada una de las partes del cuerpo, qué partes se tensionaron. Eso también vamos a tratar de analizarlo, obviamente de una forma general, durante 5 minutos. Listo, a partir de ya.
¿Listo? Ahora vamos a dedicar 3 minuticos, porque ya se nos alargó un poco la práctica, a mirar cómo son los órganos sexuales del yo, solo los órganos sexuales. En este caso vamos a identificar cuáles son las manifestaciones que este yo genera en mi centro sexual, ¿sí? Por ejemplo, cuando este yo se manifiesta, ¿qué pasa en mi centro sexual? Si activa mi centro sexual, si alcanzo a sentir algo de morbo, ¿sí? ¿Cómo lo activa? ¿Sí? Hay que mirar que no solo la lujuria activa el centro sexual, sino que también muchas veces un defecto de la ira puede hacer que yo pierda energía en la parte sexual. Entonces vamos a dedicarle 3 minuticos para mirar, ¿sí? En el caso en que el defecto que estemos estudiando no tenga mucho que ver con la parte sexual o no encontremos manifestaciones de la parte sexual, lo vamos a mirar por la parte motriz, entonces tensiones, cómo está tensionando nuestros hombros, nuestro cuerpo físico en alguna parte, cómo lo está tensionando, cómo está generando movimientos involuntarios, ansiedad. Eso también lo podemos ver porque tiene una íntima relación con la parte sexual. ¿Listo? Vamos con 3 minuticos. Listo, y ya para terminar este ejercicio vamos a mirar los pies de este yo. Entonces, ¿qué son los pies? Los pies están relacionados con el camino espiritual, ¿cierto? O con el camino en este caso, que de por sí pues los yoes no nos llevan por el camino espiritual. Entonces hay que mirar para dónde me lleva el yo, qué quiere este yo que yo haga con mi vida, ¿sí? Cómo este yo ha dañado mi camino espiritual, cómo me ha alejado de este camino, cómo me ha alejado de mi ser, ¿sí? ¿Qué está esperando este yo que haga con mi tiempo, que haga con mi energía? Entonces vamos a hacer como un análisis de cuál es la dirección hacia la cual está caminando este yo, o qué es lo que quiere, y lo vamos a mirar en la escena, ¿sí? Entonces, si yo en la escena, teniendo la muerte psicológica, preferí alimentar a mi defecto que eliminarlo, ¿sí? Ahí ya me estoy dando cuenta que ese mismo defecto me está llevando por un camino que no tiene absolutamente nada que ver con el despertar de mi conciencia. Que este yo me quiere llevar para la involución, que este yo quiere que yo pierda las pruebas, este yo quiere que yo lo alimente. Entonces ahí, mirando una sola escena, ustedes van a ver cuál es la intención y el lugar hacia el cual este yo me quiere llevar.
Entonces vamos a dedicarle otros 3 minuticos a hacer esta reflexión y terminamos. Listo, ese es el ejercicio. Ya para terminar, pues la invitación es que sigamos reconstruyendo escenas y pasando por cada una de estas escenas haciendo el ejercicio que hicimos el día de hoy, ¿sí? Hasta que logremos eliminar por completo ese defecto. Entonces, ustedes pueden coger otra escena, por ejemplo, ahorita más tarde si van a dedicarle un tiempo a la meditación o mañana, cogen otra escena, ¿sí? O la misma escena si todavía les falta sabiduría por sacar y empiezan a mirar cada una de las partes de ese defecto en esa escena, ¿sí? Entonces, lo que pensó, lo que sintió, lo que deseó, etc. Si tienen algún problema en el momento de recordar alguna escena, que no pueden recordar alguna parte, pueden utilizar el mantra Raom Gaom, que se pronuncia de la siguiente forma. Raom Gaom. Y lo van repitiendo concentrados en el corazón, de forma tranquila, relajada, y eso les va a permitir traer las escenas que no han podido recordar. ¿Listo? Ese fue el ejercicio del día de hoy. Ya para terminar, pues terminaría con esta frase del maestro Samael que dice: cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Entonces, la base de este trabajo interior va a ser la disolución del yo, obviamente acompañado de los otros dos factores de la revolución de la conciencia, que son la suprasexualidad, el nacimiento espiritual, utilizar adecuadamente la sexualidad, que ya lo hemos hablado en varias conferencias, y enseñarle este conocimiento a toda la humanidad. Pero esta va a ser la base y ninguna persona puede llegar a la liberación, digamos que al despertar de su conciencia, a la felicidad, si no elimina los yoes que están en su interior. Listo, esa fue la práctica del día de hoy.
Les recuerdo los contactos en YouTube, Conferencias Conocimiento de sí mismo en vivo, y en Facebook, Conferencias Conocimiento de sí mismo. Listo, voy a mirar si hay alguna pregunta. Y la resolvemos de una vez. Bueno, por acá dice José Edgar Ávila, buenas tardes a todos los hermanos, paz inverencial. Dice Felipe, hola, muchas gracias por su tiempo, pues me ha servido de mucho. Saludos de Estados Unidos. Bueno, un saludo para Felipe, que nos saluda desde Estados Unidos, y a todos los compañeros o a todas las personas que estén viéndonos desde Estados Unidos. Natalia nos dice, ¿y las cosas que quiere yo, como que quiere que sufra, también lo hacemos muerte psicológica? Sí, absolutamente todo. Todas las manifestaciones que ustedes vean del defecto, a todo le van a pedir muerte psicológica. No se preocupen por que de pronto sea conciencia, no. Todo lo que se manifieste le vamos a pedir muerte psicológica. Dice María Carmen, gracias por darnos una conferencia más para mejorar nuestra existencia. Bueno, María Carmen, Natalia nos dice, está genial, gracias. ¿Qué significa que sangre un dedo anular? Gracias. Bueno, el dedo anular no recuerdo, tiene que ver con El Espíritu Santo. Bueno, entonces ese es un karma por... Bueno, acá me soplaron. Porque el meñique tiene que ver con la ley divina, pero el anular tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, si te sangra, la sangre es karma, y el anular entonces sería un karma por delitos contra el Espíritu Santo que tienen que ver con la fornicación. Ninfa Nada dice, aparte de soñar con las partes del cuerpo, soñar con personas y ver el defecto que más predomina en ella es el defecto a trabajar. Sí, tendrías que mirarlo por cábala. Sí, entonces tú miras esa persona cuánto suma en cábala, miras el significado de la cábala, eso también te va a ayudar, y mirar qué defecto predomina en esa persona. Entonces tú miras la cábala y miras el defecto y te pueden estar diciendo que debes trabajar ese defecto. ¿Sí? O simplemente están mostrándote un defecto psicológico tuyo que se está manifestando. Dice John Jairo, buenas noches, ¿podrían compartir el archivo de simbología astral? Sí, claro, ahorita voy a compartir las diapositivas de esta conferencia, de este ejercicio, perdón, de esta práctica guiada que hicimos el día de hoy. Lo voy a compartir en los grupos y de paso también entonces comparto la simbología astral. Si alguno no se encuentra en este momento en los grupos de WhatsApp, por favor nos escriben al número que está en la página de Facebook, al número de WhatsApp, y les enviamos el material. Dice Santa Belilín o Belín, es Belilín, que significa torre de fuego. Eso está pues obviamente ampliamente explicado en la conferencia de las conjuraciones. Acá está enviando la información Natalia sobre el Belilín. Carlos González nos dice buenas noches, un saludo de Tuta, bueno, un saludo para Carlos. Pablo también nos saluda, saludo para Pablo, para Magdalena. Marta dice, por favor, ¿me puede explicar? Bueno, no sé a qué te refieres, si me formulas la pregunta. Dice Indiana, la respuesta está en la imagen. 33.600. Bueno, ahí están mandando los resultados del ejercicio. Tiene obesidad mórbida. Bueno, no entiendo a qué te refieres, Ninfa. Freddy dice, hola Jenny, ¿cómo vas? Bueno, un saludo para Freddy. Eduardo dice, muchas gracias. Natalia dice, estudio el yo de la pereza, ¿se puede eliminar el cansancio o somnolencia al querer dormir más? Claro. Cualquier defecto puede ser eliminado, el que tú quieras, no hay problema. O sea, tú escoges el defecto que quieras eliminar, si quieres el cansancio, si quieres la pereza. Ojalá un defecto específico, no cojamos algo tan grande, pereza, sino estudiemos lo que tú dices, la somnolencia, el cansancio, un defecto específico. Entre más específico sea el individuo, el defecto, mejor nos va a ir en su eliminación. Maderarco, constructor, dice buenas noches. Bueno, buenas noches. Natalia dice, ¿y las cosas que quiere el yo, cómo que quiere que sufra? Bueno, esa ya la hemos respondido. Dice Marcos, hola, buenas noches. En la noche antes de dormir, ¿qué es recomendable hacer primero, la meditación de koanes o la meditación reflexiva para eliminar defectos? Bueno, tú puedes hacerlas en el orden que tú quieras, no hay ningún problema. Si los vas a hacer todos los días, genial. ¿Sí? Si vas a dedicarle un tiempito a la meditación de koanes y un tiempito a la meditación reflexiva, pues sería genial, pues me parece a mí que sería genial hacer primero la de koanes porque nos va a dejar en un estado de sabiduría, de paz y tranquilidad muy, muy importante, y tendremos más resultado también en la meditación reflexiva.
Pero bueno, en cualquier orden estaría bien. Guido Antonio dice muchas gracias, Joana muchas gracias. George Jairo nos dice, si uno analiza el yo de la pereza, un detalle en el centro sexual se puede manifestar como apatía o desgano para hacer un trabajo de sublimación o de respiración o transmisión de energías o cómo extraería energía este defecto del centro sexual. Exactamente, entonces, ¿cómo lo extrae? Pues lo extrae a través de la ansiedad, ¿sí? O a través de las ganas o el desgano, en este caso. Porque el centro sexual está relacionado también con toda la parte motriz y la parte instintiva, está completamente ligado. Si tú tienes ansiedad, por ejemplo, de irte a dormir ya, ¿sí? De terminar la práctica para irte a dormir, ahí estás perdiendo grandes cantidades de energía y eso está relacionado con tu centro sexual, que es el que está siendo saqueado. Bueno, Andrés nos deja un número, me imagino que para agregarlo al grupo. Freddy nos dice, no entiendo cómo si es con cada defecto el mismo día. No, lo que pasa es que un defecto tiene muchas escenas, Freddy. Entonces tú puedes coger el mismo defecto y a todos los días lo estudias un poco. A todos los días le miras una escena diferente, un enfoque diferente, ¿sí? Y hasta que lo elimines completamente, ¿sí? Porque si tú vas cambiando cada día, pues es como si dejaras todo a medias y no terminas con ninguno. Entonces, coges el defecto y cada día haces este ejercicio si quieres así hacerlo o los ejercicios de meditación que quieres hacer sobre el mismo defecto, pero puedes ir cambiando escenas. John Jairo, la técnica de ese trabajo es partir de una escena vivida, siempre no coger un yo de manera aislada. Así es, siempre tenemos que coger una escena vivida, eso es importantísimo, porque no podemos empezar a hacer meditaciones imaginándonos cosas, inventando cosas, sino sobre lo que hemos vivido. Luna nos dice, hola Jenicita, bendiciones, ¿qué significa soñar que corría por miedo al mar enfurecido y que conmigo había una persona sin piernas? Gracias. Bueno, pues el mar enfurecido es la lujuria, ¿sí? Es cuando nosotros, el agua es la energía creadora sexual, entonces si hay un mar enfurecido, nos están mostrando que hay lujuria, ¿sí? Y que, pues, eso nos está dañando nuestro camino espiritual. Eso es lo que significa la persona sin piernas. Bueno, muchas gracias, nos dice Ray, Cristian Rafael y Freddy Rodríguez. Bueno, listo, entonces dejaríamos la conferencia por hoy acá. Qué pena que de pronto no me extendí mucho en las preguntas porque tenemos ahorita una transmisión, tenemos que hacer un reemplazo, entonces tenemos una transmisión ahorita a las 7:30. Sin embargo, pues cualquier duda que tengan, por favor nos escriben al WhatsApp si quieren ampliar sobre algo referente a la conferencia de hoy o a la práctica de hoy y estaremos pendientes. Dice Freddy, le doy con toda a uno por uno. Ok, listo. Bueno, Freddy, un saludo y un saludo para todos los que nos vieron el día de hoy. Entonces, pues los esperamos mañana también a las 6 de la tarde.